Compañeros, buenas noches. Mi grupo está conformado por María Liliana Medina, Evelyn Mosquera, Marta Soto, quien les habla Dayana Caicedo. Esta noche vamos a explicar la resolución 839 del 2017 que habla sobre las historias clínicas. Nos reglamenta la retención, organización y conservación de las historias clínicas. Esta resolución será de un estricto cumplimiento por parte de las entidades promotoras de salud. No sin antes mencionarles que la resolución 839 de 2017 es un alcance a la resolución 1995 de 1999 que nos dice todo lo relacionado con la custodia, conservación y tiempo de retención y disposiciones finales para las historias clínicas. La diferencia relevante entre la una y la otra es el tiempo de archivo en las IPS, hospitales prestadoras de salud. En la resolución 1995 era de 20 años y en la resolución 839, que es la actual, es de 15 años, los cuales se definen así: 5 años en archivo de gestión y 10 años en archivo central, con dos excepciones a tener en cuenta. Para las víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, los tiempos de retención se duplicarán. Segundo, en caso de que las historias laborales tengan un valor científico, histórico o cultural, deben ser conservadas permanentemente. Estas son las que forman parte de procesos relacionados con delitos de lesa humanidad. En el capítulo 2, artículo 3, nos hace referencia al procedimiento de publicación de dos avisos en un diario de amplia circulación nacional con intervalo de 8 días entre un aviso y el otro para la entrega de las historias clínicas al usuario o apoderado, cumplidos los términos de retención en la entidad responsable, la cual establece el plazo y las condiciones para dicha entrega. Debe tenerse en cuenta que esta entrega se puede extender hasta 2 meses contados a partir del último aviso. En el artículo 4, disposiciones finales de las historias clínicas, para las entidades pertinentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encuentra un proceso de liquidación o se liquiden con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución. Para este proceso debe hacerse una valoración correspondiente para determinar si las historias clínicas tienen un valor secundario, deben ser conservadas de forma permanente y su transferencia debe realizarse en los términos que defina el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social. De acuerdo a lo establecido en este proceso, se dejará un acta en constancia firmada por el representante legal o fiscal. Si se trata de profesionales independientes, luego de realizar la valoración, solo será firmada por dicho profesional. Se debe enviar copia de acta de eliminación con sus anexos a las entidades departamentales, distritales o domicilio del profesional independiente, además a la Superintendencia de Salud. Esto con el ánimo de brindar información al usuario o autoridades que lo soliciten en dado caso. Mil gracias. Artículo 5. Procedimiento de eliminación de las historias clínicas. Cumplidas las condiciones que trata el artículo anterior, se procederá a realizar la eliminación de la siguiente manera. 5.1. Las entidades públicas seguirán el procedimiento contemplado en el artículo 15, Acuerdo 004 del 2013. 5.2. Las entidades privadas realizarán el siguiente procedimiento. Identificarán las historias clínicas que se vayan a eliminar y levantarán un acta. Se llamará acta de eliminación. En este acta deben indicar la fecha y el número de expedientes a eliminar. Deberá ser firmada por el representante legal, por el responsable del archivo de historias clínicas y por el revisor fiscal cuando normativamente deban tenerlo. Dicha acta debe tener el señalamiento expreso
que se ha cumplido con los tiempos de retención y conservación establecidos en el artículo 3 de esta resolución, y deberá anexarse el acta de análisis sobre el valor secundario de las historias clínicas. Elaborarán el inventario documental de conformidad con el formato único de inventario documental y su instructivo, reglamentado por el Archivo General de la Nación, el cual deberán publicar en medios de amplia difusión o en su página de internet. La eliminación de las historias clínicas deberá estar respaldada en la tabla de retención documental o las tablas de valoración documental. Este último instrumento archivístico se elaborará y aplicará cuando posean fondos documentales acumulados, todo acorde a su debida sustentación técnica, legal o administrativa y consignada en conceptos técnicos emitidos por el Comité de Historias Clínicas. Capítulo 3. Custodia, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas ante la liquidación de una entidad o el cierre definitivo del servicio. En el artículo 6 nos dice que las entidades pertenecientes al CGSSS que se encuentran en proceso de liquidación o se liquiden con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, así como los profesionales independientes que decidan no continuar con la prestación del servicio de salud en el marco de sus responsabilidades sobre la custodia y conservación de las historias clínicas, deberán proceder a entregarlas a los respectivos usuarios, representantes legales o apoderados de aquellos, antes del cierre de la liquidación del servicio. Esto último para el caso del profesional independiente, lo cual dejará constancia teniendo como referencia el formato del inventario documental, que está regulado por el artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan. Para ello, la dicha entrega debe ser publicada como mínimo 2 avisos en un diario de ampliación de circulación nacional con un intervalo de 8 días, en los que indicará el plazo y las condiciones para la entrega, plazo que podrá extenderse hasta 2 meses más, contados a partir de una publicación del último aviso. De no ser posible la entrega de la historia clínica al usuario o su representante legal o apoderado, el liquidador de la empresa o el profesional independiente levantará un acta con los datos que requieren de no haber entregado y se remite junto con las historias clínicas a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el usuario, con copia del acta, y se remite a una Superintendencia Nacional de Salud para que sea competente. Igual se remite una copia de la acta a la entidad departamental distrital de salud que corresponde, quien deberá conservarla en su archivo con el fin de informar al usuario o a la autoridad competente bajo la custodia de la entidad promotora de salud que se encuentre en la historia clínica. Las actas deberán ir acompañadas de un inventario documental. Recuerden, los términos del artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002 o las normas que lo modifiquen o la sustituyan. Artículo 7. Expedientes de historias clínicas de personas sin afiliación. Cuando, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente resolución, se encuentre historia clínica de las personas sin afiliación a una entidad promotora de salud, estas serán entregadas a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio y sede donde se las hayan prestado el servicio al ciudadano, y estas serán liquidadas o en liquidación. En caso de profesional independiente que desea cerrar en forma definitiva el servicio, la historia clínica se entregará a la entidad departamental distrital, sedes donde haya prestado el servicio.
La entrega se realizará mediante acta, la cual deberá ir acompañada de un inventario documental en los términos del artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Artículo 8. Expediente de historias clínicas en custodia de profesionales independientes que fallezcan. Cuando el profesional independiente fallezca, sus herederos entregarán la historia clínica a la entidad departamental o distrital de salud de domicilio donde aquel venía prestando sus servicios al momento del fallecimiento o a la entidad departamental o distrital de salud donde estén ubicadas las sedes en las cuales se presentó el servicio. En caso de que ésta se encuentre en otro departamento o distrito, de este hecho se deberá tener constancia como referente el formato de inventario, regulado por el artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002 o otras normas que lo modifiquen o sustituyan, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Al no ser posible la entrega de la historia clínica al usuario o al representante legal o apoderado, el liquidador de la empresa profesional independiente levantará un acta con los datos de quienes no la recogieron y procederá a remitirla junto a las historias clínicas a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el usuario. Copia del acta se remitirá a la Superintendencia Nacional de Salud para que sea competente. Igualmente se remitirá copia de dicha acta a la entidad, Departamento Distrital de Salud correspondiente. Entidad que tendrá como custodia y conservar el expediente. Las actas deben ir acompañadas con un inventario documental de acuerdo al artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Artículo 9. Manejo de historias clínicas por parte de la entidad de salud en los casos de los artículos 7 y 8 de la presente resolución. El procedimiento establecido en el inciso 2 del artículo 6 para la entrega al usuario, su representante legal o apoderado, quien corresponda la historia clínica, deberá ser bajo los lineamientos del artículo 7 del Acuerdo 042 del 2002. También en los formatos de inventario documental de la entidad. También nos habla de la imposibilidad de entregar la historia clínica al usuario, entonces la entidad de salud deberá revisar la afiliación del usuario en el sistema de seguridad social en salud para poder remitir la correspondiente historia clínica a la entidad de salud nueva que tenga el afiliado. Y este deberá ir acompañado de un inventario documental, tal cual como se debería de hacer si se le entrega directamente al usuario.